¿Qué tal, queridos hermanos? Sean todos bienvenidos el día de hoy a estas reflexiones diarias de la palabra de Dios. Estamos aquí con todos ustedes desde la parroquia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Vamos a disponernos para reflexionar nuestro texto del día viernes. Ya estamos en el día primero de abril, nuevo mes, y vamos a disponernos, nuevo inicio de mes, vamos a disponernos pues para escuchar la palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el Evangelio de San Juan ya en el capítulo 7. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí, saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el capítulo 7 donde nos encontramos, están las fiestas de la fiesta de las tiendas. Aquí nuestro texto dice la fiesta de los campamentos, y es que el pueblo de Israel recordaba cuando fue peregrinante, cuando fue esclavo, cuando tuvo que salir de Egipto y tuvo que entrar al desierto y vivía en las tiendas, vivía en los campamentos. Entonces, en la memoria del pueblo ellos recordaban esa salida de Egipto, donde en esta fiesta pues hacían memoria pues de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Hoy nos encontramos en nuestro texto que Jesús está en la región de Galilea en una de esas fiestas de los campamentos. Hay mucha gente a su alrededor, entonces Jesús empieza a predicar. Recordemos que Jesús conoce la región de Galilea, a Jesús se le conocía el Galileo, porque era de la región de Galilea. Luego entonces la gente que lo escuchaba era gente que lo conocía, entonces se preguntaban: ¿cómo puede hablar este libremente? ¿No es acaso este al que los fariseos, los escribas estaban buscando para matarlo? ¿Cómo puede hablar libremente? Entonces dijeron: vamos a buscarlo y vamos a matarlo, vamos a encarcelarlo. Entonces es interesante porque si nosotros ponemos este texto en nuestra actualidad, la iglesia siempre tiene que decir la verdad. La iglesia tiene que hablar de las injusticias. La iglesia, en el nombre de Dios, tiene que decir lo que no es correcto. Tiene que hablar con autoridad. Y a veces por hablar con autoridad, por vivir en la verdad, por decir lo que a otras personas no les gusta oír, entonces va a ser perseguida, va a ser calumniada. Van a buscar de todas formas destruirla. Entonces es lo que hacían con Jesús. Jesús decía la verdad. Jesús se paraba hoy en el templo, en esa fiesta de las tiendas de los campamentos, donde hay una gran cantidad de gente, y Jesús habla con autoridad y les dice la verdad, y eso incomoda a esas personas. Por eso es que andan buscando la forma ya de agarrarlo, de matarlo. El Evangelio de San Lucas dice: no había llegado su hora. En el texto que nos presenta la liturgia de las horas, la liturgia para el día viernes de la cuarta semana de Cuaresma, nos va a hablar en la primera lectura del libro de Sabiduría. Y me gustaría retomar también para complementar un poco lo del Evangelio.
Los malvados dijeron entre sí, discurrieron equivocadamente: tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Es lo que hacía Jesús al hablar con la verdad. Se molestan ellos y dice: vamos a tenerlo en la trampa para poderlo matar porque se opone a lo que nosotros hacemos. Y es que a veces en nuestra vida diaria, en nuestra vida pública, ¿cuántas veces hemos escuchado cosas que nos quieren vender, que dicen que está bien, que hacerlo es lo correcto, que no pasa nada, que eso que el mundo te presenta, que eso que la sociedad te presenta es lo mejor para tu vida? Y cuando se nos dice que no, entonces nos vamos a incomodar, nos vamos a oponer, incluso muchos se molestan y empiezan a decir: es que los cristianos, es que la iglesia es una retrógrada, la iglesia está desactualizada, la iglesia no sabe lo que dice, está en contra de la vida, está en contra del amor y bueno, muchas cosas. Entonces, hoy Jesús le van a tender una trampa por decir la verdad. Hoy la iglesia sigue hablando de la verdad. Tenemos el caso de la ideología de género, tenemos el caso del aborto, tenemos el caso de las injusticias, pero siempre tenemos que defender la verdad, incluso como dice el Salmo: nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. A veces hay que hablarlo. Nos reprende las falsas contraprincipios que según yo son los correctos. Entonces, dice aquí: ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible. Es decir, a veces cuando la iglesia habla, a veces cuando las personas hablan con la verdad, al otro le molesta. Pues no nos dejemos engañar con todo lo que la sociedad nos presenta para nuestro bien. No nos dejemos engañar con tantas mentiras que se nos venden. Siempre buscar la verdad y ante todo pedir a Dios que sea Él el que nos guíe. Cuando alguien nos diga es que el aborto es algo bueno, pregúntate si eso es lo que Dios quiere. Y si hay que decirlo, aunque mucha gente les moleste y les incomoda, porque siempre tenemos que hablar con la verdad. Y así muchos temas que están ahorita al margen y que la gente no quiere hablar y que se calla, y una sociedad que está acostumbrada a lo que yo pienso es lo que deben de creer los demás, y no es cierto. Siempre creer en la verdad, creer en Cristo, y a Cristo lo van a perseguir y a Cristo lo van a señalar por decir la verdad. A nosotros igual nos van a criticar, a señalar, incluso nuestra propia familia, cuando tengamos que decirle a ellos lo que no es correcto. Y si por decir la verdad y por decir lo que es correcto nos van a perseguir, pues entonces ponerlo en las manos de Dios y confiar en que Dios está con nosotros. Pues meditemos en este día y pidamos a la Virgen que sea ella nuestra acompañante. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta pronto.